José José López lo está hablando sobre los números complejos, tema final de Matemática 4. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos se pueden definir o se pueden definir como un número z que es igual a más bi. A este número se le llama número complejo en forma binómica o binomial. En general, cualquier número complejo se le nota por la letra z. A un número a se le llama parte real del número complejo y se le nota por a es igual a er. ¿Qué significa esa r? Significa real. Mientras que el número b se denomina parte imaginaria del número complejo y se le nota por una b que es igual a im, que significa por sus iniciales im significa imaginario. En general, todos los números complejos se le designa un símbolo C de una forma para hacer una forma más formal. Como vamos a como escribí o como investigué, en mi parte puse un ejemplo o una fórmula que sería C, que es igual corchete A más B y A, B, E, R, corchete. Ese sería uno de los ejemplos o también se le llamaría como una fórmula. Ahora la representación gráfica. Los números complejos se representan gráficamente por un plano cartesiano, que se va a llamar plano complejo, que significaría por sus siglas PC, en forma vector posicional, es decir, un vector cuyo punto inicial es el origen y su punto final es el punto A, B, es decir, comienza o su inicio de origen es A y su punto final es B. También a fijo del número complejo, el eje X se le llama real y el eje Y se le llama imaginario. Ahora, como nos piden expresar mediante números complejos las operaciones de suma, diferencia, producto y cociente. Ahora, la regla para sumar o restar dos números complejos, A más BI y C más DI, es sumar parte real con una parte real y otra parte imaginaria con otra parte imaginaria. Así de fácil, como nos explicó la profesora, que queríamos una explicación fácil y sencilla. Tenemos un ejemplo que nos dice 5 menos 8i más 7 más 6i, como lo puedo escribir en mi investigación o definiciones del problema que nos mandó la profesora a investigar. Su resultado completo sería 12 más menos 2i. Ahora el diferencial. La diferencia de los números complejos es otro número complejo. Tal como su parte real es la diferencia de las partes reales y las partes imaginarias es la diferencia de las partes imaginarias. Bueno, ahora vamos por el producto o multiplicación de números complejos. Expresando en forma biómica se opera de acuerdo a la siguiente fórmula. Yo, como puede ser, puse su fórmula, es decir, la fórmula es A más BI, C más DI igual a AC menos DB más AD más BCI. ¿Por qué son estas fórmulas? Porque con esta fórmula podemos hacer nuestro trabajo o con esto podemos resolver nuestras ecuaciones o números complejos o, más fácil por decirlo, problemas matemáticos. Ahora vamos a la división de números complejos. ¿Cuáles son las divisiones de número complejo o cociente? La división de números complejos expresado como fracción se efectúa multiplicando tanto el numerador como el denominador de dicha fracción por el complejo conjugado del denominador y posteriormente realizando las simplificaciones correspondientes hasta expresar el resultado de forma A más BI.
No lo voy a explicar esta fórmula porque se va a alargar un poco más el video y no quiero alargarme tanto. Ahora vamos por nuestra parte 3, que es expresar la forma en forma polar. Vamos a expresar en forma polar un número complejo. La forma polar de un número complejo es esta forma de expresar un número complejo. La fórmula es z, que es igual a más bi. ¿Cómo podemos calcular esa fórmula? Para obtener las partes real e imaginaria de a y b respectivamente del número complejo en función de un módulo y su argumento, se aplican las definiciones de las funciones seno y coseno al ángulo en el triángulo ABR de la figura de un número complejo. Ok, perfecto. Ahora, para finalizar, tenemos potencia de un número complejo. La potencia de un número complejo, z con exponente numeral, con un exponente natural, es el producto de z con sí mismo o tantas veces como indica el exponente. Es decir, se va a sumar o multiplicar tantas veces como lo indica el exponente. Como vamos a ver, ahí está el ejemplo, que no lo voy a explicar. Ahora podemos ver cómo está representado gráficamente un plano cartesiano por números complejos. Como vemos, tenemos un eje real y un eje imaginario de z, que es igual a más ib, que va de un punto A, que es un punto de origen, y un punto final, que es el B. Esta es mi exposición de los números complejos. Muchas gracias.